El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Denuncian a médico urólogo en Medellín por presunto abuso sexual de más de 20 pacientes. Homicidios intencionales en Ecuador aumentan 30,4% interanual en 2025, dice el ministerio. La Fiscalía del Perú abre una investigación al presidente José Gerí por una reunión con un empresario. UNICEF renueva acuerdo con Supremo Mexicano para fortalecer la protección de la infancia. Trump dice que ha perdido el respeto por Noruega desde que no recibió el Nobel de la Paz. Terror entre latinos y altos costos marcan el primer año de Trump, según grupos hispanos. El gobierno de Estados Unidos cita a altos cargos de Minnesota por conspiración para obstruir al ICE. Aquí están las noticias. Nueva York. El Departamento de Justicia citó a altos cargos del estado de Minnesota, entre ellos a su gobernador Tim Walz y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, por una presunta conspiración para obstaculizar la labor de los agentes federales migratorios, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, según informaron varios medios hoy. Además de Walz y Frey, a los que el presidente Donald Trump acusó de no saber qué hacer para detener las protestas desatadas contra la actuación de los agentes federales, Justicia también citó a Kaohly Her, la alcaldesa de St. Paul, la capital del estado, a la fiscal general de Minnesota, Kate Ellison, y a Mary Moriarty, fiscal del condado de Hennepin, donde se encuentra Minneapolis. Esta medida supone un nuevo paso en la investigación del departamento contra los dirigentes del estado, con los que la administración de Trump está enfrentando por el rechazo de estos al despliegue de los agentes migratorios que el mandatario ordenó sin su visto bueno. Las citaciones se entregaron en el despacho de los funcionarios el mismo día que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, llegó a Minnesota, según explicaron varias fuentes de CBS. La investigación que se dio a conocer este fin de semana busca determinar si los funcionarios conspiraron para obstaculizar a los agentes federales en el ejercicio de sus funciones. La ley mencionada en el expediente es la misma que se utilizó contra algunos de los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio el pasado 6 de enero de 2021, a los que Trump indultó el primer día de su segundo mandato, del que ahora se cumple un año. Las autoridades locales y estatales protagonizan el último enfrentamiento en la Casa Blanca, en medio de las protestas que tienen lugar en Minnesota contra los agentes migratorios, en las que los manifestantes han lanzado fuegos artificiales contra los efectivos, quienes intentaron disuadirlos con granadas aturdidoras y gases químicos. Pese a que la decisión de enviar a los agentes fue rechazado por la ciudadanía y altos cargos del Estado, las manifestaciones se intensificaron después de que una mujer estadounidense falleciera en Minneapolis a causa de los disparos de un agente del ICE y de que otro efectivo disparara contra otro hombre unas calles más abajo. El alcalde de la ciudad aseguró en un comunicado divulgado a CBS que no tiene miedo y que seguirá trabajando para lo que fue elegido, mantener la seguridad de la comunidad y defender los valores. El gobernador, por su parte, avanzó que el Estado va a dejarse arrastrar a un teatro político. Esta investigación del Departamento de Justicia, impulsada por las demandas de rendición de cuentas ante la violencia, el caos y el asesinato de Renette Good, no busca justicia. Es una distracción partidista, añadió. Miami. El terror entre las comunidades latinas por el despliegue de agentes migratorios y la persistencia de los altos costos de vida marcaron el primer año de la segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, señalaron organizaciones civiles hispanas. Un año después de volver a la Casa Blanca con el apoyo de casi la mitad de los votantes latinos, la desaprobación de Trump entre los hispanos ha subido al 64% por su gestión económica y deportaciones, apuntó Janet Murguía, presidenta de la Asociación Unidos USA, en un pronunciamiento.
Según la encuesta, los latinos sienten que están en riesgo los derechos civiles, libertades y su seguridad personal y la de sus seres queridos. Y como la mayoría de los ciudadanos estadounidenses, los hispanos culpan la administración Trump y congresistas republicanos por no enfocarse lo suficiente en la economía, dijo. Agrupaciones latinas coincidieron en la caída de popularidad del mandatario, quien acaparó el 48% de los votantes hispanos en las elecciones de noviembre de 2024, más que cualquier candidato republicano de la historia reciente, frente al 51% que sufragó por la demócrata Kamala Harris, según Pew Research Center. La presidenta de Latino Victory Fund, Catherine Pichardo, comentó que en lugar de enfocarse en reducir el costo de vida, Trump está enfocado en las prioridades equivocadas y está aterrorizando a las comunidades. No es sorpresa que una mayoría de estadounidenses piensen que el primer año de Trump es un fracaso y que el apoyo de cada demografía, incluyendo latinos, se ha desplomado. En suma, una mayoría de los estadounidenses no está comprando lo que Trump está vendiendo, declaró Pichardo en un posicionamiento. La Asociación Voto Latino atribuyó la caída de popularidad a la escalada del despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, la militarización de las ciudades por el despliegue de la Guardia Nacional y las deportaciones que violan el debido proceso, como la del salvadoreño Kilmar Ábrego García. En vez de combatir la crisis de asequibilidad o hacer más seguras a las comunidades, la administración ha perseguido una agresiva y desproporcionada agenda migratoria que depende del perfilamiento caótico y una autoridad desenfrenada, manifestó la organización en un comunicado. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó asistir a la cumbre especial del G7 en París, convocada por el presidente francés Emmanuel Macron para el próximo jueves, al considerar que al mandatario galo no le queda mucho tiempo en el poder. No iré, porque como sabes, a Emmanuel no le queda mucho tiempo y no hay garantía de continuidad. Es amigo mío, es un buen tipo, me cae bien Macron, pero no va a estar mucho más tiempo en el cargo, expresó durante una rueda de prensa en la Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su segundo mandato. El líder estadounidense agregó que es mejor reunirse con las personas directamente involucradas. En los últimos días, Trump ha amenazado con imponer aranceles a Francia por sus maniobras militares para defender a Groenlandia, isla danesa, que Washington quiere anexionarse, y la negativa de Macron a sumarse a la Junta de la Paz, un nuevo organismo internacional liderado por el mandatario de Estados Unidos. Macron, cuyo mandato concluye en 2027, propuso a Trump celebrar una cumbre del G7 en París el próximo jueves, a la que podría invitar a Rusia, Ucrania y Dinamarca. El propio Trump fue quien publicó en su red social, Truth Social, un mensaje privado de Macron, en el que éste lo invitaba a hacer escala en París, tras su asistencia al foro de Davos para abordar los desacuerdos sobre Ucrania, Groenlandia y Siria. Amigo mío, estamos completamente de acuerdo con el tema de Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo qué haces en Groenlandia, escribió Macron en el mensaje a Trump que el presidente estadounidense desveló. Por ello, Macron le sugirió: puedo organizar una reunión del G7 en París este jueves por la tarde, después de Davos, donde Trump estaría a partir del miércoles. Seremos juntos en París este jueves, antes de que regreses a Estados Unidos, continuó. Nueva York. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pidió a los ricos que paguen su parte justa, tras conocer una propuesta del presupuesto para el Estado que eleva el gasto en la atención infantil, pero no contempla subidas de impuestos, una de sus promesas de campaña. La gobernadora de Estado, Kathy Hochul, reveló hoy su propuesta presupuestaria para el año fiscal 2026-2027, que se inicia en abril y que incluye un gasto récord de $260,000 millones, un 2% más, sin apoyarse en subidas de impuestos a los ingresos personales ni los beneficios de las empresas. Entre lo más destacado de la propuesta de Hochul, que pasará a ser debatida en la legislatura del Estado, controlada por los demócratas, se encuentra un incremento de fondos para programas de cuidados infantiles hasta unos 4.500 millones, con el objetivo de ofrecer servicio universal.
Mandani, en un comunicado, aplaudió las importantes inversiones que nos acercan a Nueva York asequible mediante los avances en la educación para los más pequeños, pero señaló que la ciudad que dirige tiene problemas financieros que achacó a su predecesor Eric Adams. Mientras que el Estado tiene un crecimiento financiero sólido, la ciudad afronta un agujero presupuestario de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares que ha sido identificado por los auditores públicos y que es resultado directo de la burda mala gestión fiscal de Adams, sostuvo el alcalde. El demócrata socialista afirmó que rechaza las políticas de austeridad y declaró que los contribuyentes no deberán pagar los errores de Adams, por lo que insistió en que los ricos paguen más impuestos, lema clave de su campaña y de la izquierda de su partido, si bien con un tono menos combativo. Es hora de pedir a las empresas más ricas y grandes de la ciudad de Nueva York que paguen su parte justa, mientras también trabajamos en una relación fiscal con el Estado que refleje mejor el papel de la Gran Manzana como motor económico del territorio, concluyó el joven político. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ha perdido el respeto por Noruega desde que no fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, cuya sede está en Oslo, porque no se cree que el gobierno noruego no ejerza un control tremendo sobre este galardón. Perdí mucho respeto por Noruega y creo firmemente que Noruega controla el Premio Nobel, aseguró en una rueda de prensa en la Casa Blanca para destacar los logros del primer año de su segundo mandato. Las palabras de Trump llegan un día después de que el mandatario le comunicara en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que no se sentía en la obligación de pensar únicamente en la paz, teniendo en cuenta que el país europeo decidió no conceder el Nobel. En su mensaje a Støre, el republicano advirtió que a partir de ahora se regirá por lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos y vinculó sus amenazas de anexionarse a Groenlandia al no haber conseguido esta distinción. Tienen que entender que puse fin a 8 guerras, repitió el presidente a los periodistas al ser preguntado por la misiva al líder noruego. Y no lo hice por un premio Nobel, lo hice porque estoy salvando muchas vidas. Estoy tratando de resolver la última, estoy tratando de resolver la de Rusia y Ucrania, agregó. Creo que Noruega tiene un control tremendo sobre quién conoce el premio Nobel, a pesar de lo que digan, insistió. Tras darse a conocer el contenido de la misiva de Trump, Støre afirmó el rechazo de su gobierno ante las reiteradas amenazas de Trump sobre hacerse con el control de Groenlandia, un territorio autónomo bajo el dominio de Dinamarca, y aseguró que el apoyo a Copenhague es total. En lo que respecta al Nobel de la Paz, le he explicado a Trump varias veces de forma clara lo que es sabido, que es un comité Nobel independiente y no el gobierno de Noruega el que otorga el premio, afirmó el noruego. El Comité Noruego del Nobel concedió su distinción de 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien le dedicó el galardón al estadounidense, que lo ha codiciado abiertamente. Luego, en una reunión en la Casa Blanca el pasado 15 de enero, Machado le entregó la medalla de Nobel a Trump como muestra de gratitud por la operación militar estadounidense, que resultó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de mes. Desde Oslo, el Comité del Nobel de la Paz recordó que la distinción es intransferible. Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha liberado a muchos presos políticos. Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos, depende de lo que hayan hecho, pero han liberado, o mejor dicho, han liberado a muchos presos políticos en Venezuela, apuntó el mandatario al ser preguntado en una rueda de prensa sobre la demora de las excarcelaciones. El asunto de los presos políticos en el país caribeño fue uno de los temas tratados en la comparecencia que Trump tuvo en la Casa Blanca para destacar los logros del primer año de su segundo mandato. En la misma rueda de prensa, Trump alabó a la líder opositora venezolana María Corina Machado por haberle regalado su medalla del Premio Nobel de la Paz y sugirió que podría involucrarla en la transición política en Venezuela. Horas antes, Machado, de visita en Washington, denunció que el chavismo ha manipulado la situación en Venezuela y que no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos. A la salida de una reunión con Albert Ramdin, secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA,
Machado lamentó que es una práctica habitual de las autoridades venezolanas el anuncio de que van a liberar a alguien y luego no ocurre. Es una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que ya se han producido 406 excarcelaciones, pero no ha ofrecido ninguna lista completa ni un desglose detallado de casos políticos y comunes. Ciudad de México. La Suprema Corte de México renovó el acuerdo de colaboración que tiene con UNICEF, que está orientado a fortalecer la protección y las garantías de los derechos de la infancia en el sistema penal del país. A través de un comunicado, el alto tribunal informó que suscribió el convenio de colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, un documento que establece las bases generalizadas para garantizar el acceso efectivo a la justicia a niños y adolescentes a través de distintas iniciativas de sensibilización y de fortalecimiento institucional. El convenio fue firmado por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera electa por voto popular en el país, Hugo Aguilar, o por el representante de la ONG en México, Luis Fernando Carrera. Desde la Suprema Corte indicaron que el acuerdo sirve para subrayar su compromiso con mejorar las condiciones de vida de quienes históricamente han estado en desventaja y ha sido excluido del sistema de justicia. Al acto también asistió el director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Roberto Benes, quien destacó el momento histórico que supone este convenio a la hora de abrir nuevas oportunidades a la infancia, lo que a su juicio abre un precedente que puede inspirar a otros países de la región. El acuerdo reconoce la importancia de garantizar el interés superior del menor como consideración primordial en las resoluciones judiciales, a la vez que enfatiza en los derechos de la infancia que pertenecen a comunidades indígenas y afrodescendientes. Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en el Palacio Nacional a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien tiene carácter de jefa de Estado en el marco de una visita oficial al país. Claudia Sheinbaum salió a recibir a Simon por la entrada destinada al acceso de jefes de Estado y la condujo al patio principal del Palacio Nacional, donde se realizó la ceremonia oficial de recepción con la interpretación de los himnos nacionales de México y Canadá. Previamente, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana destacó que Simons es la primera indígena en ocupar dicho cargo en Canadá. Es la primera gobernadora general indígena en Canadá y le vamos a dar la recepción como jefa de Estado. Viene a platicar sobre todo sobre los derechos de los pueblos indígenas, señaló Claudia Sheinbaum. La visita se da en un contexto de estrecha relación entre ambos socios estratégicos en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, TEPME, así como en foros multilaterales y temas de cooperación política, social y económica. Claudia Sheinbaum Pardo recibió en septiembre pasado en el Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Mark Carney. El encuentro de este martes con Simon ocurrió mientras los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá comienzan a perfilar los temas que podrían revisar en el acuerdo comercial en un escenario de tensiones por aranceles, reglas de origen, políticas energéticas y estrategias de relocalización de cadenas productivas. México. México ha recibido su tercer envío de criminales a Estados Unidos en menos de un año, transfiriendo a 37 individuos ayer. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, informó en X que los 37 operadores de organizaciones criminales fueron trasladados en 7 aeronaves militares a cárceles en 6 ciudades de Estados Unidos. Los traslados efectuados conforme a la ley mexicana se justificaron al representar una amenaza real para la seguridad del país. Los destinos fueron Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego. Con este traslado, ya son 92 los criminales de alto impacto enviados a Estados Unidos en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país, agregó Omar García Harfuch. Lima. La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar sobre el presidente del país, José Kerí, a raíz de una reunión que sostuvo con un empresario chino, confirmó hoy martes una fuente del propio Ministerio Público, sin dar detalles sobre la indagatoria. En un video publicado por la Presidencia del Perú la madrugada del 18 de enero,
Gerí aceptó que tuvo un encuentro con el empresario y que este se realizó fuera del Palacio de Gobierno, pero negó que este hecho constituya alguna irregularidad. Gerí también rechazó que ese día u otro el empresario le haya solicitado algún tipo de pedido o apoyo o que interceda por él o por terceros, agregó. Además, desconozco la totalidad de sus amistades o actividades pasadas. La presidencia publicó el video de Gerí después de que el 11 de enero el programa Punto Final del canal de TV Latina difundiera imágenes del mandatario ingresando con una capucha a un local de comida. En el video, el mandatario dijo que el encuentro ocurrió el 26 de diciembre y se disculpó. Admito mi error y pido las disculpas públicas por haber ingresado de la manera que lo hice, encapuchado, y que ello haya dado pie a generar suspicacias y dudas sobre mi comportamiento, y que además haya generado la creación de historias irreales de todo tipo que no tienen ningún tipo de asidero, señaló. Según Gerí, acudió al restaurante porque invitó a cenar al ministro del Interior Vicente Tiburcio y a su escolta, el chifa del señor Johnny, quien estaba en su local y a quien conozco de tiempo atrás por sus diversas actividades culturales o sociales. Dijo que en ese encuentro se conversó sobre el Día de la Amistad Perú-China, que se celebra el 1 de febrero. Quito. Un centenar de indígenas de 3 nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana entregaron al Ministerio de Educación sus proyectos educativos comunitarios trabajados durante los últimos 5 años para que se les incluya en la malla curricular a fin de reforzar la enseñanza ancestral. Tras una marcha con cantos, bailes y tambores por una de las principales avenidas del centro norte de Quito, en la que participaron ancianos, adultos y niños, los indígenas delegados de las nacionalidades indígenas Aicofán, Waorani y Siecopay presentaron al Ministerio el resultado de procesos participativos y diferenciados de educación propia, que combinan la transmisión de la cultura para la defensa del territorio y los temas de currículo regular. Quito. Ecuador registró un aumento del 30,4% en los homicidios intencionales durante el 2025 en comparación con el año anterior, a un total de 9.216 casos, informó el Ministerio del Interior. La mayor parte de las muertes violentas se registraron en la provincia del Guayas, donde se ubican las ciudades de Guayaquil y Durán, consideradas entre las más peligrosas en América Latina, añadió el reporte. Ecuador registró unos 7.063 homicidios intencionales en 2024 y el año siguiente se convirtió en el más violento registrado en la historia reciente del país. El gobierno ha atribuido el aumento de las muertes violentas a una fragmentación de las bandas criminales debido a la captura de sus principales cabecillas, lo que está generando una disputa por captar esos vacíos de poder. La policía de Ecuador informó que durante 2025 fueron capturados 20 líderes de bandas criminales calificados como objetivos de alto valor, lo que ayudó a desarticular a las redes vinculadas a grupos peligrosos. Atención Medellín. A través de redes sociales se conoció una denuncia que involucra a un médico urólogo, quien según las víctimas ejerce en una clínica privada de la ciudad y presuntamente habría abusado sexualmente de 20 mujeres por medio de tocamientos indebidos. Si bien Camila Gaviria, concejala de Medellín, señaló que muchas de ellas han interpuesto las denuncias y las pruebas ya están en manos de la Fiscalía General de la Nación para proceder con la investigación, la suspensión que recibió este profesional de la salud apenas fue de 6 meses, una determinación para ella injusta por todo el daño que este hombre al parecer causó. Las mujeres merecemos espacios seguros y sobre todo en las consultas médicas. Hago un llamado a la justicia para que este caso se resuelva pronto y que estas mujeres que han sido víctimas puedan frenar esta situación y no le ocurra a otras personas. No están solas, no tengan miedo de hablar o denunciar. Siempre nos han dicho que calladitas nos vemos mejor y esa no es la situación que tenemos que enfrentar en este momento, señaló la concejala. Respecto a este caso, desde la Secretaría de las Mujeres se confirmó que han recibido varias denuncias a través de la línea 123 Atención Mujer Medellín. Sin embargo, ante la cantidad de llamadas por esta y otras situaciones de abuso, se activó una línea de atención prioritaria 321-467-7071.
Al comunicarse a esta línea, podrán ser atendidas por nuestras duplas psicojurídicas y de ahí serán remitidas a nuestro mecanismo de defensa técnica, donde van a ser acompañadas en todo el proceso judicial, para así lograr que este caso no quede en la impunidad. Desde la Alcaldía de Medellín rechazamos cualquier tipo de violencia contra las mujeres, especialmente en el espacio seguro, que debe ser toda la atención médica, precisó Valeria Molina Gómez, secretaria de las Mujeres en la capital de Antioquia. Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso de $300 millones al país, producto de la venta de petróleo, días después de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo al país suramericano por $500 millones. De los primeros 500 millones han ingresado 300 millones, afirmó Delcy Rodríguez durante una visita a una base de comunas en Caracas, en un acto transmitido por el canal estatal venezolana de televisión. Según indicó, estos ingresos se destinarán a cubrir y financiar el ingreso de los trabajadores, así como a protegerlo de la inflación y del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.